Leo, hola. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y el Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, les doy la más cordial bienvenida al curso sobre Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Después de haber recibido más de 950 postulaciones desde distintos países de América Latina, el Caribe y Europa, nos es grato que puedan acompañarnos todos y todas en la primera clase de nuestro curso titulada Análisis de la crisis política e institucional chilena. Antes de comenzar, agradecer a la Oficina de Vinculación con el Medio por su constante apoyo, representada por la profesora Patricia Toledo, agradecer a Viviana Cárdenas, periodista, y a Elsa Oliva, informática de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas. A continuación, dejo con ustedes a la doctora Patricia Toledo, académica y directora de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y directora de la Unidad de Relaciones Nacionales de la misma Casa de Estudios, para que dé unas breves palabras de bienvenida. Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, CEDID, doctora Claudia Hayes, docente expositora de la clase con la que inauguraremos este curso, docentes, estudiantes y público en general. Hoy la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile les da la bienvenida al curso Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nuestro país está viviendo un momento histórico porque hemos decidido darnos un nuevo texto constitucional. Pocas veces, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos la oportunidad de ser parte de un proceso constituyente. Y nuestra facultad, que está siempre comprometida con la realización sistemática de actividades que respondan a las necesidades jurídicas de nuestra comunidad, en un esfuerzo conjunto con el CEDID, pues hemos organizado este curso para difundir información y reflexionar sobre el proceso constituyente que nos permita mejorar la calidad de nuestra participación ciudadana. En una etapa inicial del diseño de este curso, han participado 3 docentes de nuestra facultad, a quienes quiero agradecer expresamente: doctor Sebastián Agüero, doctor Felipe Paredes y doctora Yanira Zúñiga. Además, es importante reconocer que este curso cuenta con un cuerpo académico de excelencia. Es el resultado del valioso trabajo realizado por el CEDID, y por ello mis agradecimientos a Esteban Oyarzún y a Alejandro Flores, con quienes siempre es un agrado trabajar. Uno de nuestros objetivos fue ofrecer un curso abierto y accesible a toda la comunidad en general, sin distinciones de ningún tipo. Y una de las barreras que era importante eliminar era la condición económica de los y las participantes del curso. Por eso hemos hecho un esfuerzo especial para ofrecer este curso de manera gratuita. Y la convocatoria fue un éxito. Agradecemos a las cerca de 1000 personas que postularon para ser parte de este curso. Docentes y estudiantes del curso Estado de Derecho, Constitucionalismo y Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
Mucho éxito en el camino que empezamos a recorrer hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Patricia Toledo. Dejo a continuación a Alejandro Flores, quien es codirector del Círculo de Estudios de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quien también dará unas palabras de bienvenida. Ahí sí me escucho, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bien, muchas gracias, Esteban. Muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que estén teniendo un buen cierre de semana en estos tiempos tan complicados para toda la sociedad, ¿no? Quiero agradecer en primer lugar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile por el apoyo desde un primer minuto en este verdadero desafío que era poder realizar un programa en este contexto y luego asumiendo también los distintos elementos que se pusieron sobre la mesa para que este evento, para que este gran curso llegara hoy en día hasta sus pantallas y ustedes puedan estar todo este semestre informándose y aprendiendo con profesores y profesoras de el más alto nivel a nivel, por qué no decirlo, internacional, ¿no? Este curso es gratuito, es abierto y por supuesto la idea siempre ha sido que los conocimientos que se aprenden hoy en día en la universidad lleguen a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanos posible. Pero también, como ha sido una tónica en el trabajo que hemos hecho desde el CEDIT, no quisimos limitarlo a las personas de Chile, pese a que versa principalmente sobre el proceso constituyente chileno, o ese ha sido el objeto detrás de este programa, sino que también se extendió para que también pudieran cursarlo personas de otros países. De esta manera, se buscó un equilibrio en la representación de actores, con personas que fueran funcionarios y funcionarios públicos, con estudiantes recién egresados, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, y también personas que inician también su camino en la academia. Es por eso que tenemos un grupo bien variado de personas de distintos grupos etarios, de distintos países, y que hoy en día nos ha llevado a que tengamos más de 200 personas conectadas desde todas partes del mundo. Queremos agradecer la confianza que han depositado tanto en esta facultad como en este círculo de estudios para poder aprender sobre el proceso constituyente chileno y sobre las distintas temáticas que se tocarán a lo largo de estos meses en este curso sobre Estado de Derecho, constitucionalismo y derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias y espero que sea un muy lindo curso, un muy buen semestre y que tengan la más provechosa de las actividades junto con estos distintos módulos que van a poder aprender y recibir los días viernes y sábado por los siguientes 3 meses y medio. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Alejandro. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la primera clase de nuestro curso. Alejandro también será el encargado de moderar esta sesión, así que te doy la palabra. Bien, le recordamos que este curso tiene asistencia, hay un requisito también para poder obtener el certificado al finalizar el curso y cumpliendo con el porcentaje de aprobación de la evaluación final, por lo que cuando nos estemos acercando al final de la clase, ustedes verán en el chat un formulario que deberán abrir y ingresar su correo electrónico para confirmar su asistencia en la clase del día de hoy. Es muy necesario que estén atentos, nosotros lo vamos a avisar obviamente, cuando se ponga en el chat del formulario, ustedes deben ingresar su nombre y su correo para poder contar la asistencia en la clase del día de hoy. Bien, para no seguir extendiéndonos, estos avisos por si acaso van a ser solo en esta primera clase, las próximas clases van a comenzar a la hora y vamos a andar mucho más rápido, así que ahora sí, sin más preámbulos, queremos dejarlas y dejarlos con la profesora Claudia Hayes, a quien le agradecemos por supuesto su tiempo y su disposición para ser parte de este curso, ¿no? Y abrir los fuegos en este curso sobre Estado de Derecho, constitucionalismo y derecho internacional de los derechos humanos. La doctora Claudia Hayes es doctora en ciencia política de la New School for Social Research en Estados Unidos, Master of Arts en ciencia política de la Universidad de Columbia, es periodista de la Universidad de Chile, es expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política
integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente en Chile en noviembre de 2019 y es también jefa de la carrera de Ciencia Política en la Universidad de Chile. Profesora Claudia, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición y la escuchamos. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Muchas gracias a la Universidad Austral, a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y al CEDID, y especialmente a la doctora Patricia Toledo, a Alejandro Flores, a Esteban Oyarzún por esta invitación, y también felicitaciones por organizar este curso que cumple. Está claro que el hecho de que hayan tenido tantos postulantes muestra que llena un vacío, que cumple una necesidad de información y de debate que tenemos hoy día en la sociedad chilena sobre los hechos tan importantes que están ocurriendo. Yo creo que las universidades tenemos un rol muy importante que jugar hoy día en contribuir a que el proceso constituyente sea un proceso de deliberación pública, compartido, en el que participen todas y todos los chilenos, y no una decisión política tomada a puertas cerradas simplemente por los miembros de la Convención Constitucional sin resonancia de la ciudadanía. Yo creo que una parte importante de lo que hace este proceso constituyente es justamente tratar de construir puentes entre élites y ciudadanía, que es un aspecto en el que nuestro sistema político se ha visto muy dañado en los últimos años por factores externos, por factores que tienen que ver con la crisis de la representación política en el mundo, pero también por factores coyunturales y locales que tienen que ver con la naturaleza de nuestra transición a la democracia, con la rigidez de nuestras instituciones, con otros problemas de los partidos políticos que han contribuido a la crisis de confianza en la política y en los partidos. Todo esto es muy importante a la democracia, y yo creo que en ese sentido es muy importante que las universidades, la academia, pero también los medios de comunicación, las organizaciones sociales, el Estado, hagamos todos un esfuerzo de diálogo y deliberación pública que convierta, como dice Roberto Gargarella, este proceso constituyente en una conversación entre iguales, donde todas las voces sean escuchadas y todas las opiniones sean atendidas, porque la verdad es que este proceso constituyente es un proceso que partió desde la ciudadanía en una demanda por inclusión y una demanda por democratizar el poder político, en el que yo creo que la participación de las ciudadanas y los ciudadanos es clave. Yo quisiera compartir algunas ideas, ojalá no me entusiasme mucho como me pasa a veces, para hacerlo más o menos breve, de manera que podamos tener después, ustedes son muchas y muchos, pero de todas maneras me gustaría que tengamos un espacio, ojalá lo más amplio posible, de conversación y de diálogo. Los 4 puntos a los que me gustaría referirme para iniciar esta conversación son, primero, los factores condicionantes de este proceso constituyente. Esta sesión y la próxima que van a tener con Camila Vergara son sesiones dedicadas básicamente a la crisis política y social que está viviendo nuestro país y a la cual responde el proceso constituyente. Entonces a mí me gustaría hablar de algunos factores que yo creo que detonaron esta situación y que están en la raíz de este proceso constituyente. El segundo punto que quiero abordar es una parte, pues yo diría, más descriptiva, que tiene que ver con cuáles son las etapas del proceso, cuál es el camino a la nueva constitución, cómo está regulado este proceso. Ahí voy a ser menos, digamos, opinante y más descriptiva, ¿no? Creo que es importante tener en cuenta de qué forma está regulado nuestro proceso constituyente. Tercero, de nuevo voy a dar mi punto de vista en el tercer punto, que tiene que ver con cuáles son los principales nudos que están en cuestión en este proceso constituyente, cuáles son los temas principales que yo creo que va a discutir la convención. Por supuesto, esto no lo puedo saber, no sabemos cuáles son las demandas, no sabemos cuáles van a ser las opiniones, porque, entre otras cosas, no sabemos quiénes van a ser las constituyentes y los constituyentes todavía, pero sí yo creo que hay algunos temas que están puestos en la agenda, tanto por el estallido social como por la crisis política que hemos vivido, y que a mi juicio van a probablemente aparecer como los temas centrales de discusión. Y por último, quiero hacer algunas reflexiones finales antes de abrir la conversación. Entonces, mi primer punto sobre factores condicionantes tiene que ver con al menos 2 aspectos. Uno es la rigidez institucional, o los enclaves de la dictadura, como los llamó Manuel Antonio Garretón, y el otro es, quizá en términos más generales, pero asociado a esta rigidez institucional, la distancia creciente entre élites y ciudadanía. Respecto de los enclaves, bueno, hay que tener en cuenta que la Constitución que nosotros tenemos hoy día en pie, digamos,
es heredera de la Constitución del 80, por supuesto no es la Constitución del 80 original. La Constitución del 80 original no estuvo nunca en vigencia, no entró nunca en vigencia la Constitución que diseñó la Comisión Ortúzar, que tenía reglas como, por ejemplo, algunas normas constitucionales requerían para su reforma la aprobación de 2 congresos consecutivos. Es decir, había ciertos temas de reforma constitucional que quedaron tan difíciles de modificar en la Constitución original, que para hacer una reforma constitucional no solo se requería un cierto quórum, sino que además tenían que aprobarlo 2 congresos consecutivos, es decir, tenían que transcurrir los años necesarios, en este caso serían 4 años, el periodo original era diferente, era de 8 años el periodo original, las elecciones presidenciales y parlamentarias eran cada 8 años en el texto original, y entonces tendrían que transcurrir 8 años de un congreso que aprobara la reforma constitucional, y el congreso siguiente, 8 años después, tenía que aprobar de nuevo esa reforma, ¿verdad? El Senado tenía una composición de senadores designados mucho más alta, estaban proscritos en el artículo 8 los partidos políticos de inspiración marxista, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, estaban proscritos. Esas normas nunca entraron en vigencia. Lo que entró en vigencia el año 80 fueron los artículos transitorios de la Constitución, que se aprobaron en el plebiscito de septiembre de 1980, que como ustedes saben fue un plebiscito completamente irregular, fraudulento, hay bastante evidencia respecto de la manipulación de los padrones electorales, de lugares donde votaban más personas que habitantes, además se dio en un contexto de falta de libertades básicas y no había registros electorales, etc. Pero más allá de eso, de la forma de ratificación de la Constitución del 80, lo cierto es que esa Constitución en realidad nunca estuvo vigente. Lo que estuvo vigente fue la Constitución del 80 reformado el año 89. Entonces, después del plebiscito de octubre, del 5 de octubre de 1988, hubo un segundo plebiscito que casi nadie recuerda. Bueno, muchos de ustedes son demasiado jóvenes, así que no podrían recordarlo, pero la gente de mi generación que vivió ese periodo, y mayores, muchos ni se acuerdan que fueron a votar después del sí y el no, porque el plebiscito del sí y el no fue un momento muy impresionante en la vida política y en la vida personal de las personas, y después vino la elección de Patricio Aylwin del Congreso, que también fue muy impresionante, y entre medio, como el jamón del sándwich, quedó el plebiscito de julio de 1989, donde se aprobaron 54 reformas a la Constitución de 1980. Entre otras cosas, por ejemplo, se modificaron estas normas que yo les señalaba, se eliminó el artículo 8, se modificó la norma de los dos congresos sucesivos y quedó la reforma constitucional con quórums de 2/3 o 3/5 según la materia de que se tratara. Y en fin, la Constitución del 80 que entró en vigencia el 90 fue la reformada del año 89. Hay que recordar que ese plebiscito del 30 de julio del 89 se hizo todavía en dictadura, fue un plebiscito realizado en dictadura, donde hubo una abrumadora mayoría a favor de la reforma constitucional. Y esta reforma fue una reforma negociada entre la dictadura derrotada y las fuerzas de la oposición entrantes, básicamente lo que después sería la Concertación de Partidos por la Democracia. Y estas reformas permitieron que se inaugurara la nueva democracia con la Constitución del 80. Por un lado, democratizaron ciertamente la Constitución, es decir, eliminaron los aspectos más ominosos que hacían inviable seguir funcionando con esa Constitución. No era pensable que la democracia chilena se restableciera sin los socialistas y los comunistas, que han sido partidos importantes, digamos, en la historia democrática del país. No era pensable, digamos, había ciertas cosas que simplemente eran incompatibles con la democracia. Sin embargo, hay otros elementos que se mantuvieron en la Constitución del 80 y que siguen siendo de bastante dudosas credenciales democráticas, como por ejemplo la inamovilidad de los comandantes en jefe, de las Fuerzas Armadas, que se mantuvo hasta el año 2005, la existencia de senadores designados, que si bien se redujo en proporción al aumentar la cantidad de miembros del Senado, la proporción de designados era menor que la original, sin embargo siguió habiendo senadores designados y algunos de ellos designados por las propias Fuerzas Armadas, senadores vitalicios, siguió habiendo un rol del Consejo de Seguridad Nacional que claramente era incompatible con principios democráticos de subordinación militar al poder civil democrático. Siguió habiendo muchos problemas, siguió consagrándose el sistema electoral binominal como una de las 18 leyes orgánicas constitucionales, que si bien no son parte de la Constitución, se mantuvieron como leyes de quórum supramayoritario, son leyes que requieren 4/7 para su reforma y que de alguna manera son
una especie de anexo de la Constitución, son también algo que se sustrae al debate político ordinario porque requiere una supermayoría de 4/7 para ser reformado. Todos estos factores condicionantes son lo que yo he puesto bajo el título de rigidez institucional o enclaves de la dictadura, y tienen que ver con, de alguna forma, lo que Fernando Atria ha llamado las trampas o los cerrojos de la Constitución, ¿verdad? Atria menciona 4 cerrojos en ese famoso libro del año, se me olvidó, el año 2013, si no me equivoco, que se llama La Constitución Tramposa, donde él identifica cuatro cerrojos, ¿verdad? Él habla del sistema electoral binominal como uno de los cerrojos, que producía un virtual empate entre la centroizquierda y la centroderecha. Él habla de los quórums, de los altos quórums de reforma constitucional, de 2/3 o 3/5, de las 18 leyes orgánicas constitucionales y del rol supervisor del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, de hecho, aumentó su papel tutelar sobre el sistema político y sobre la protección, digamos, de la Constitución a partir de la reforma del año 2005, donde se redujo fuertemente la autonomía militar. La reforma del año 2005, que fue la segunda gran reforma de la Constitución después de la reforma del 89, hubo entre medio otras reformas, de hecho, hay un capítulo de un libro, hay un libro de Carlos Huneeus y Octavio Avendaño que se llama El Sistema Político Chileno, sí, El Sistema Político Chileno, nunca me acuerdo si es chileno o de Chile. No sé si es el Sistema Político de Chile o el Sistema Político chileno, pero en ese libro hay un capítulo sobre la Constitución de 1980 que escribimos junto al abogado Esteban Smulewicz, y eso está, si lo buscan en mi página de academia.edu, está disponible el capítulo en el PDF, no le cuenten al LOM. Y lo digo y lo niego, y ahí hay una tabla, nosotros hicimos una tabla de las principales reformas que sufrió la Constitución del 80 hasta, bueno, el momento de publicación del libro, que era el año 2017, y ustedes pueden ver que sufrió muchas reformas, pero por supuesto los dos conjuntos de reformas más sustantivos fueron la del 89, que dio inicio a la transición, y la del 2005, donde el presidente Lagos sacó la firma de Pinochet y sus ministros y puso su propia firma porque consideró que con esto se había terminado el problema constitucional en Chile y se había democratizado definitivamente la Constitución. La reforma del 2005, como les decía, efectivamente redujo de manera muy importante el rol tutelar de las Fuerzas Armadas sobre el sistema político. Se cambió esa frase que decía que las Fuerzas Armadas son garantes de la institucionalidad de la República, y se declaró que todos los organismos públicos son garantes de la institucionalidad. Se eliminó su facultad de nombrar senadores designados, se eliminó su rol político a través del Consejo de Seguridad Nacional porque se reformó el Consejo de Seguridad Nacional, se cambiaron las mayorías, se cambiaron las atribuciones, se eliminó la inamovilidad de los comandantes en jefe, se eliminaron los senadores designados, etc. Pero a cambio de esa reducción del rol tutelar de las Fuerzas Armadas, se fortaleció el rol tutelar del Tribunal Constitucional. Entonces, evidentemente, la reforma del 2005, al igual que la reforma del 89, fue producto de una negociación, y fue producto de una negociación con las reglas del juego impuestas en dictadura, con las reglas que decían que este tipo de reformas, que son muy importantes y que requerían los 2/3 del voto, debían ser hechas básicamente con la venia de los autores de esas propias normas, ¿verdad? Con la aprobación de la derecha y de los herederos de esta Constitución. Entonces, hay un libro que se llama El Pacto, que cuenta los entretelones de la negociación de la reforma del 2005, y ahí se cuenta el reducido número de actores políticos que intervino en la reforma. Básicamente, por la oposición estuvo el ministro José Miguel Insulza, y no por la oposición, en ese momento era el gobierno, por el gobierno estuvo el ministro José Miguel Insulza, y por la derecha estuvo Pablo Longueira representando a la UDI, que claramente era heredera de esta Constitución. Pablo Longueira incluso en algún momento después dijo que hablaba con Jaime Guzmán directamente, incluso después de fallecido el ex senador. Y entonces es claro que lo que hubo ahí fue una negociación y no un reflejo de las mayorías políticas en el país, ¿verdad? Una negociación con las reglas del juego de la propia Constitución del 80. Y esto significó fortalecer el rol del Tribunal Constitucional, darle la capacidad de eliminar legislación que antes no tenía, darle algunas atribuciones en el control de constitucionalidad que antes pertenecían al Tribunal Constitucional, que se le quitaron, perdón, a la Corte Suprema, que se le quitaron a la Corte Suprema el control concreto de constitucionalidad que antes tenía la Suprema, se le dio al Tribunal Constitucional, etc. Se fortaleció mucho el Tribunal Constitucional. Eso respecto de la rigidez institucional. Respecto del aumento de la distancia entre ciudadanos y élites, yo decía al principio que a mi juicio hay una vinculación entre estos dos puntos, porque este sistema rígido, este sistema
marcado por las normas impuestas en dictadura y por las reformas de la Constitución del año 89, significó que la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas no podía convertirse en leyes, no podía convertirse en políticas públicas. Entonces, si una mayoría tenía un cierto programa político, pero ese programa político obtenía los votos, incluso a pesar del binominal, o ya después de eliminado el binominal hay que pensar que se eliminó no hace tanto tiempo. El Congreso actual es nuestro primer Congreso electo sin sistema electoral binominal. Este es el primer Congreso. A veces a la gente se lo olvida y parece que hace mucho tiempo que no tuviéramos binominal. La verdad es que este es nuestro primer Congreso sin binominal. Y entonces, lo que significó este entramado institucional es que las decisiones, la voluntad electoral en todos estos años nunca pudo convertirse realmente en políticas públicas porque estaba de alguna manera obstruida por estas normas supramayoritarias que protegían los principios de la Constitución del 80, que hay que recordar fueron impuestos a la fuerza. Es importante ahí señalar que yo no estoy diciendo que necesariamente todo mecanismo supramayoritario sea inherentemente antidemocrático. Yo creo que hay un debate sobre eso, tampoco estoy diciendo lo contrario, yo creo que hay una discusión relevante sobre el rol de los mecanismos supramayoritarios, de las normas que requieren quórums mayores a las mayorías absolutas o mayorías simples para su aprobación, pero lo cierto es que la mayoría de las constituciones del mundo tienen normas supramayoritarias. Y ahí es muy interesante lo que dice Bruce Ackerman en su libro sobre los momentos constituyentes, ¿verdad? Un libro que se llama Nosotros el Pueblo, We the People, donde él desarrolla el concepto de momentos constituyentes. A partir del caso de Estados Unidos, Ackerman no está hablando de Chile, ni mucho menos. Él desarrolla en ese libro, que son 2 volúmenes sobre el proceso sobre el funcionamiento de la Constitución estadounidense en su historia. Él dice que los momentos constituyentes son momentos en que la ciudadanía se expresa en la calle a través de la movilización social o a través de cambios políticos que tuercen de alguna forma el significado de la Constitución o hacen un giro constitucional. Y la Constitución de Estados Unidos, como ustedes saben, es la más longeva del mundo. Parece que hay una más longeva, pero chiquitita, creo que no sé si de Chipre o algo así. Pero la Constitución estadounidense es conocida como la Constitución más antigua del mundo, es de 1787, y sin embargo Ackerman dice que la Constitución del New Deal no es la misma Constitución del origen, de cuando se creó la Constitución de Estados Unidos, o que la Constitución posterior a la Revolución, a la Guerra Civil, que enfrentó al norte con el sur, y cuando se terminó la esclavitud, no es la misma Constitución que existía antes de la Guerra Civil de 1866, cuando existía la esclavitud. Entonces, por eso él habla de momentos constituyentes, y él dice que a través de la interpretación constitucional, y a través de enmiendas, pero sobre todo de la interpretación, la Constitución estadounidense no ha sido la misma Constitución. Nosotros podríamos decir lo mismo, y de alguna manera Pablo Ruiz Tagle, en un libro que se llama 5 repúblicas y una tradición, hace un poco eso cuando dice la Constitución de 1833 produjo la República Conservadora en 1833, pero también cobijó la República Liberal después de las reformas de 1871 y 1874. O sea, el mismo texto constitucional albergó repúblicas distintas, ¿verdad? Maneras de entender la política distintas, por la vía de la enmienda, pero también por la vía de la interpretación. Y entonces, lo que yo quería decir respecto a los mecanismos supramayoritarios y de Bruce Ackerman es que en ese libro Ackerman sostiene muy claramente que primero viene el momento constituyente, primero viene la expresión de la voluntad ciudadana, y luego viene la consagración constitucional de esa voluntad y su protección a través de mecanismos supramayoritarios. Primero, la comunidad política dice, estos somos nosotros, esto es we the people, estos son nuestros valores, estos son nuestros principios, y luego esos principios y valores se protegen a través de supermayorías, cosa que, como les decía, puede ser discutible, es otro debate, pero no es el debate. Lo que quiero decir es que ese no es el debate que estoy haciendo yo aquí. Lo que yo estoy diciendo es que esas normas que quedaron protegidas por mecanismos supramayoritarios en la Constitución del 80 nunca fueron puestas allí de manera democrática, nunca fueron producto de un momento constituyente, fueron producto de un momento de violencia política y de violencia militar que impuso unas reglas que no eran las reglas que eligió la mayoría de las chilenas y los chilenos. Entonces, los mecanismos supramayoritarios, todos estos mecanismos rígidos y todas estas supermayorías tan exigentes que estableció la Constitución del 80, se convirtieron en guardianes de una voluntad, podríamos decir, de la voluntad de Augusto Pinochet, porque esa es la voluntad que quedó reflejada en la Constitución del 80. La Comisión Ortúzar, si bien tuvo
juristas comisionados y tuvo un poco un rol del Consejo de Estado. Finalmente lo que quedó ahí es lo que quería Pinochet, y lo que no le gustaba a Pinochet se sacaba de ahí, ¿verdad? La Junta Militar, incluso el Consejo de Estado finalmente renunció a su presidente porque ellos proponían cosas y no les hacían caso. Las cosas que proponía la propia Comisión Artusa, si no le gustaban a Pinochet, no quedaban en la Constitución. Entonces lo que tenemos ahí es la voluntad de un dictador, o quizá de una junta, quizá era una voluntad quizá un poco más colegiada, pero no más de 4 personas, que quedó consagrada y protegida por mecanismos supramayoritarios, y que después sus herederos, que eran la derecha chilena, se encargaron de mantener a través de estas herramientas ilegítimas que les daba la propia Constitución para preservar el poder y para mantener este poder de veto, básicamente por la regla de los 2 tercios, ¿verdad? Porque con 1/3 del voto podían mantener el statu quo. Lo interesante de esto es que eso no le daba a los herederos del régimen militar la posibilidad de hacer políticas, ¿verdad? De instaurar normas, pero sí les daba la posibilidad de vetar cambios. O sea, les dio, en el fondo, la llave de la reforma, la llave del cambio, ¿verdad? Y eso significa que las cosas tenían que seguir funcionando como habían funcionado siempre, que es lo que dijo expresamente Jaime Guzmán en varias oportunidades, en el sentido de que el objetivo de la Constitución era que si llegaban a gobernar los contrarios, no pudieran hacer algo muy distinto de lo que ellos mismos harían. Esas son sus palabras en una entrevista, pero también en varios otros textos. Entonces, la Constitución del 80, con estas reglas y con estos mecanismos distorsionadores de la voluntad popular, contribuyó, yo creo, de manera importante. Por supuesto no es el único factor, pero yo creo que es un factor relevante en la desafección con la política, en esta sensación de que da lo mismo votar. El binominal era muy pernicioso para invitar a votar, porque el voto, realmente los resultados electorales se sabían antes de la elección. Era muy predecible el resultado de una elección con el sistema binominal, y en realidad el momento crucial de la decisión de quiénes iban a ser las personas que iban a llegar al Congreso se daba en la designación de los candidatos y candidatas. Se daba en la selección por parte de las cúpulas partidarias de los candidatos, porque se sabía que iba a salir uno de centro izquierda y uno de centro derecha, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la motivación de invitar a la gente a votar cuando se sabe que va a salir uno por lado? Es un poquito fome, ¿no? Ir a ver un partido en el que uno ya sabe el resultado, y el resultado más va a ser un empate. Es como bien poco estimulante. Por supuesto, existía la posibilidad de doblaje en algunos distritos y circunscripciones, que era menor, era muy exigente, requería muchísimos votos poder doblar, y finalmente yo creo que el binominal tuvo una gran responsabilidad en la desafección política y en la sensación de que en realidad esto era una burla, ¿cómo se dice? Un simulacro de participación real. No había participación real en las elecciones, no había capacidad de decisión del ciudadano realmente y de la ciudadana en las elecciones, porque la decisión en realidad venía de la designación de los candidatos y candidatas. El poder de decisión estaba en las cúpulas partidarias. Yo creo que el binominal le hizo mucho daño a las elecciones, al sistema electoral. La desafección, por supuesto, no fue el único factor, pero yo creo que entre la Constitución y el tema electoral, eso contribuyó a que Chile fuera uno de los países que ha tenido una caída más drástica de la participación electoral en el mundo. Pasamos de tener alrededor de un 80% de participación electoral a comienzos de los 90 a el año 2016, en el punto más bajo de la participación, tener un 34% del padrón votando en la elección municipal del 2016. Imagínense lo que es que vote el 34% de las personas. Eso significa que un alcalde o alcaldesa que sale con una enorme votación, yo soy re mala para las matemáticas, así que no voy a hacer el cálculo exacto, pero imagínense una alcaldesa que sale ya a mayoría nacional con 55% del voto, ¿no? Que es una gran mayoría, un gran apoyo para esa alcaldesa. Pero ese 55% refleja en realidad a 1/3 del electorado. O sea, es la mitad de 1/3, es 1/6 del electorado, esa gran mayoría nacional, ¿no? Significa que hay 5/6 de las personas de esa municipalidad que no votaron por esa alcaldesa, ¿no? Entonces, yo creo que eso plantea problemas de legitimidad electoral muy importantes. ¿Cuál es el mandato que tiene un representante o una representante que tiene realmente 1/6 del apoyo de sus electores y electoras? Y es lo que se ha dicho mucho hoy día respecto, por ejemplo, del presidente Piñera, y la verdad es que de todos los presidentes anteriores también. El presidente Piñera logró en su elección movilizar a una gran cantidad de electores, gente que no había votado antes,
Y sin embargo, cuando uno ve los números finales, las personas que votaron por el presidente Piñera fueron alrededor de un 26% del electorado. Es mucha más la gente que no votó por el presidente que la que sí votó. Y no lo digo solo por el presidente Piñera, ese es el número que tengo fresco, pero en general nosotros hemos tenido votaciones presidenciales de 45 y un 50% del electorado, y eso significa que realmente el mandato de representación que tienen esos representantes es bastante débil. Entonces, esta distancia entre representantes y representados, que como yo decía, se refleja en la increíble caída de la participación electoral, una caída a la que, por cierto, contribuyó, yo creo, la reforma del sistema electoral el año 2012, que pasó del voto obligatorio al voto voluntario. Esa reforma supuestamente pretendía aliviar este problema, mejorar un padrón que estaba muy envejecido, porque las personas jóvenes no se inscribían en los registros electorales. Entonces se pasó de la inscripción voluntaria y el voto obligatorio a la inscripción automática, se pasó de la inscripción voluntaria y el voto obligatorio a la inscripción automática y el voto voluntario. Y el resultado fue simplemente agudizar aún más la crisis de participación electoral. Hay un artículo del año 2011, o sea, ya bastante antiguo, de Juan Pablo Luna y David Altman, que se llama Desraizado pero estable, que describe el sistema de partidos chileno. Chile siempre ha sido, en la literatura comparada de la ciencia política, un caso de mucha estabilidad institucional. Un caso de Guillermo O'Donnell siempre resaltaba la temprana institucionalización del Estado chileno, cómo el Estado llegaba a todo el territorio, cómo el Estado fue eficiente en instaurar oficinas en todo su territorio que funcionaban bien, etc. Sin embargo, lo que observan, y entonces como parte de esa literatura tan, digamos, que veía a Chile como un país tan institucionalista, en general se consideraba que Chile, Costa Rica y Uruguay eran como tres excepciones en América Latina respecto de fenómenos como el populismo, de la desinstitucionalización y el mal funcionamiento de las instituciones, etc. Y se ha dicho en general que Chile, Costa Rica y Uruguay son países donde las instituciones siempre han funcionado más o menos bien. Y eso incluye a los partidos políticos. Los partidos políticos son las instituciones que tienen el rol de canalizar las demandas y las preferencias sociales hacia la esfera de la toma de decisiones políticas, hacia el Estado, hacia el Congreso, etc. Lo que escribieron Luna y Altman en ese artículo del 2011, que hoy día es muy famoso, en ese momento, hoy día nos parece obvio, pero el 2011 la verdad es que no se le había ocurrido a mucha gente o no había quedado plasmado con esa claridad. Lo que ellos dicen en ese artículo es que el sistema político chileno, cuando uno ve el sistema de partidos en su superficie, parece estable y programático. Estable y programático quiere decir que se mantienen los mismos partidos de siempre, que no está lleno de partidos nuevos. Esto era el 2011, antes de la reforma electoral y de la fragmentación del sistema político. Y además programático, es decir, que cuando uno veía un partido uno sabía cuál era más o menos el programa político de ese partido. Cuando uno veía un partido llamado Democracia Cristiana, uno sabía más o menos qué representa la democracia cristiana. No eran partidos por la, no sé, felices sin partidos, como se llama hoy día una de las listas de independientes. Uno sabía lo que representaba un demócrata cristiano o una democracia cristiana, en términos de políticas sociales, en términos de políticas económicas, ¿verdad? Uno sabía qué representaba una persona de Renovación Nacional o una persona del Partido Socialista, Comunista, etc. Pero ese sistema estable y programático, lo que dijeron Luna y Altman, estaba solamente en la superficie, era como un sistema hidropónico. Era un sistema que parecía estable y programático en la superficie, pero que no tenía raíz social, que no estaba anclado realmente en la sociedad civil y en la ciudadanía. Y por eso lo llamaron desraizado pero estable. Ese artículo que, como les decía, ha sido muy influyente y es muy citado hoy en día, yo creo que dio en el clavo del problema con los partidos políticos que dejaron de cumplir su función de canalizar demandas sociales y de vincularse con la ciudadanía. Y se volcaron mucho los partidos al rol de administración del poder, que también es una función importante de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen entre sus misiones, digamos, ser capaces de negociar, ser capaces de gestionar el poder y de generar gobernabilidad. Pero lo que ocurrió en Chile después de la transición a la democracia fue una movida, podríamos decir, del péndulo, como decía Alfredo Jocelyn Holt en uno de sus libros, del avanzar sin transar al transar sin parar. Eso fue una caracterización de la izquierda, ¿verdad? Que era muy principista y que en la Unidad Popular llevó adelante programas políticos sin pensar mucho en las consecuencias desde el punto de vista de la gobernabilidad o de lo que Max Weber llama la ética de la responsabilidad, y solamente desde la ética de la convicción y los principios. Y después de la transición a la democracia hubo como un movimiento pendular donde la balanza se inclinó demasiado hacia el otro lado de la gobernabilidad y la ética de la responsabilidad y se olvidaron de la ética de la convicción
y de los principios, y en el fondo de por qué estaban en el poder y cuál era su misión política en el ejercicio del gobierno, ¿verdad? Hay otro artículo interesante respecto a eso, hay un libro que se llama La izquierda en el poder en América Latina, The Left in Power in Latin America, y ahí son como 3 o 4 autores que escriben el capítulo sobre Chile, es un artículo antiguo ya, todo esto le estoy hablando de literatura de los 2010, por ahí, 2010, 2011, y ahí el artículo sobre Chile hablaba del gobierno de Ricardo Lagos. Y la pregunta que guiaba ese trabajo era ¿por qué un gobierno, el primer gobierno socialista que llega a la moneda después de la crisis y del desastre, digamos, de la Unidad Popular, ¿por qué el primer gobierno socialista no hace política socialista? Esa era la pregunta que se hacía el trabajo de estos autores, entre los que se encontraban Jenny Preble, Evelyn Huber, y no me acuerdo, hay 1 o 2 autores más. Y entonces la pregunta que ellos hacían era ¿por qué un gobierno de corte izquierdista hacía políticas que no eran características de la izquierda en términos de reformas tributarias, en términos de política social, etc.? Bueno, las respuestas son complejas, tienen que ver con los gobiernos de coalición y otras cosas, pero lo interesante para mí es sobre todo la pregunta, porque yo creo que esa es una pregunta que en Chile muchas personas no vimos en esa oportunidad, en esos momentos. Y bueno, yo creo que eso tiene también que ver con la desafección en términos de que desapareció de la agenda política la posibilidad de establecer programas de bienestar social, políticas sociales verdaderamente redistributivas, programas de cobertura universal, lo que también se veía reforzado, por supuesto, por lo que mencionaba antes de las normas institucionales. Por ejemplo, el Plan Auge, que es el único plan, la única política social en Chile, que hoy día es el GES, ¿no? El plan de salud, Auge, que después se convirtió en GES, que fue justamente puesto en práctica por el gobierno de Ricardo Lagos. En un momento el presidente Lagos quiso incorporar en el Auge una medida que redistribuía algunos recursos entre ISAPRES y FONASA, y bueno, en el Senado le dijeron, presidente, si usted pone esa norma, simplemente vamos a ir al Tribunal Constitucional, eso es inconstitucional, y ni siquiera lo puso en el proyecto de ley. No había ninguna forma de establecer mecanismos redistributivos entre ISAPRES y FONASA producto del esquema institucional y de los principios y de la forma en que se ha interpretado la Constitución chilena. Entonces, esta distancia entre ciudadanos y élites, entre ciudadanía e instituciones, se veía reflejada también en el año 2015 en un informe del PNUD que se llamó Los tiempos de la politización, que justamente aludía al inmenso auge de los movimientos sociales, especialmente a partir del 2011, del movimiento estudiantil del 2011. El 2011 los universitarios organizaron movilizaciones en todo Chile muy masivas que contaron con apoyo del resto de la ciudadanía y de alguna forma retomaron una senda que ya habían iniciado el 2006 los estudiantes secundarios con lo que se llamó la Revolución Pingüina, el movimiento pingüino de estudiantes escolares que ni siquiera tenían derecho a voto, que se tomaron sus liceos para demandar el fin del lucro y la selección en la educación secundaria en Chile. El movimiento pingüino yo creo que fue muy importante en establecer una vinculación entre la capacidad del Estado de otorgar protección social y las normas institucionales de la Constitución. Porque justamente el movimiento pingüino chocó de nariz con la LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que es una de estas 18 leyes orgánicas que establecen supermayorías de 4/7 para su reforma. Entonces, cuando los estudiantes decían, bueno, tenemos los votos en el Congreso, queremos cambiar, somos mayoría, queremos cambiar el sistema de educación, les decían, bueno, pero la educación está protegida por una ley orgánica constitucional, requiere 4/7, los 4/7 no están, las cosas que ustedes están proponiendo son inconstitucionales, así que no se puede. Entonces, como no se podía, no hubo forma de canalizar políticamente esa demanda a través de los votos, a través de las elecciones, ¿y qué ocurrió? Se tomaron los liceos, se encadenaron a las paredes, pusieron las sillas, y tuvimos escenas bastante, en esa época en Chile, era muy violento lo que ocurrió con la Revolución Pingüina. Y los estudiantes movilizados en la calle lograron cambiar la LOCE, y lograron cambiar cosas que el sistema político no había logrado cambiar, y con eso incentivaron de alguna forma el mensaje de que la manera de cambiar las cosas era en las calles y no en las urnas, ¿verdad? Y entonces vino lo que se llama en ciencia política un ciclo de política contenciosa, esta idea de la política del choque en la calle contra la autoridad, ¿no? Los movimientos sociales generalmente desafían a la autoridad a través de acciones violentas o acciones disruptivas, ¿verdad? Como tomarse un liceo, como, bueno, tomarse, mi escuela se la han tomado, no le puedo decir cuánto, cuando el presidente Piñera dijo que Chile era un oasis de paz en una región convulsionada, pocos días antes del estallido social,
yo pensé, se nota que no es profesor en la Universidad de Chile, porque nosotros no hemos tenido Oasis de Paz. Yo entré en el 2011, que fue justamente el año de la movilización, y nunca pudimos hacer un semestre completo de clases, porque los estudiantes se movilizaban muchísimo, y también a veces incendiaban las alfombras de la escuela y cosas de ese tipo, ponían neumáticos en la entrada, muchas tomas tuvimos todos esos años, así que Oasis de Paz yo no, la verdad no vi. Y la verdad es que yo creo que es difícil entender que alguien haya hablado de Oasis de Paz cuando llevábamos 10 años realmente, por lo menos desde el 2011, de movilización social tan intensa, no solamente el movimiento estudiantil, también el No Más AFP, la movilización feminista del 2018, los movimientos ambientalistas y por el derecho al agua, los movimientos contra las termoeléctricas, los movimientos por los derechos de las regiones que vinieron justamente el mismo 2011 con el movimiento estudiantil, contra el centralismo, a partir de por ejemplo, del alza del gas en Magallanes, una serie de movimientos sociales por los derechos de minorías sexuales y de otras minorías discriminadas, el movimiento mapuche y otros movimientos por los derechos indígenas, por la falta de representación de los pueblos originarios en el sistema político. Se me deben estar quedando otros afuera, pero hubo tanto movimiento social en Chile del 2011 que empezó a aparecer una literatura nueva, empezaron a salir libros así como en Oxford University Press, Social Movements in Chile. Nunca, jamás en Chile era como, no se estudiaba movimiento social en Chile porque no había, se estudiaban otras cosas, se estudiaban coaliciones, gabinetes, eso era lo que estudiaba la ciencia política, y de repente todo el mundo se puso a estudiar movimientos sociales. Sidney Tarro se convirtió en la superestrella de la ciencia política chilena, que antes nadie los leía, esos autores, los autores de la teoría de los nuevos movimientos sociales, New Social Movement Theory, y de la movilización de recursos, etc. Entonces, un tercer elemento, yo hablé del problema de pérdida de vínculo de los partidos políticos, hablé de cómo los partidos políticos no canalizaban, bueno, la política sigue existiendo, la política no se elimina porque los partidos no estén funcionando, y entonces lo que hace es desbordar las instituciones y convertirse en movimientos sociales. Y ahí quería mencionar este informe del PNUD de los tiempos de la movilización, porque ellos hicieron encuestas, es muy interesante el dato que ellos entregan en ese informe del 2015, entrevistaron a élites y a ciudadanía no élite. Las élites no eran solamente las personas de los grupos económicos, ellos identificaron élites económicas, élites políticas, es decir, dirigentes políticos de partidos, etcétera, y élites sociales, o sea, incluso en élites situaron dirigentes sociales, de sindicatos, etcétera. Y luego entrevistaron a ciudadanas y ciudadanos no élites. Y encontraron que respecto del rol del Estado en aspectos como la salud, la educación, la economía, las pensiones, las élites, dependiendo de la pregunta, entre un 20 y un 30% de las élites pensaban que el Estado debía tener un rol muy importante en esas áreas, mientras que en la ciudadanía esa cifra llegaba al 70 u 80%. O sea, le preguntaron a la gente, ¿cree usted que la salud debe ser estatal? Y las élites decían que sí, entre un 20 y un 30%, y los ciudadanos decían que sí, entre un 70 y un 80%. O sea, realmente la distancia entre élites y ciudadanía en ese tema era gigantesca. Y yo creo que ese dato del PNUD del 2015 claramente informa el estallido social y la demanda por protección social que se hizo ver en este eslogan de la dignidad. Queremos dignidad. ¿Qué significa dignidad? Yo creo, primero quiero decir que no sé qué significa dignidad, porque no hay un petitorio de la movilización del estallido de octubre, pero sí creo que es más o menos razonable pensar que detrás de la demanda por dignidad hay una demanda por protección social, hay una demanda por entender los derechos sociales como derechos y tener un rol más activo del Estado en la satisfacción de esos derechos y no dejarlos simplemente entregados al mercado. Yo creo que hay una sensación de injusticia en que solamente puedan tener buena educación y buena salud las personas que han tenido éxito económico en el mercado, ¿verdad? Que el Estado en el fondo le atribuye a las familias y a su capacidad individual de endeudamiento la responsabilidad por poder educarse, operarse de una enfermedad o qué sé yo. Y un tercer elemento que quería mencionar junto con el tema de los partidos políticos y de las visiones distintas sobre el rol del Estado es la politización de la desigualdad. Yo creo que, y esto también hay varios trabajos que lo muestran, ha habido en décadas recientes una politización de una desigualdad que es constante. Chile ha sido, no es que de pronto nos pusimos desiguales, Chile ha sido desigual siempre. Incluso en los últimos años se ha reducido un poco la desigualdad, poquito. Pero lo que antes no parecía tan intolerable, de pronto se volvió mucho más intolerable. Y ahí yo creo que hay distintos factores, hay factores de cambio generacional y político, etcétera, pero creo que también hay un factor económico, que es que en el inicio de la transición Chile estaba creciendo al 7%, y en los últimos años, antes de la crisis de la pandemia, por supuesto, porque ahora ya no solo no estamos creciendo menos, sino que no estamos creciendo,
pero antes de la pandemia Chile había estado los últimos 5 años creciendo a tasas del 2-3%. O sea, se redujo mucho el crecimiento económico, y eso hizo que el hecho de que tener cada uno que rascarse con sus uñas se hiciera mucho más difícil de soportar. Yo creo que es mucho más difícil y de hecho las tasas de endeudamiento privado, que son lo que sostiene básicamente la vida de las personas, aumentaron muchísimo. Pasamos de tasas de endeudamiento promedios del 50% al 75%. La gente se endeuda en un 75% de lo que gana, de su ingreso. Y en Chile, a diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, con economías más estables y con estados de bienestar, la gente no se endeuda para ampliar la cocina, para viajar o para hacer inversiones, que son los tipos de endeudamiento habituales en economías con estados de bienestar. En Chile la gente se endeuda para pagar la educación, para pagar la salud, para comprar ropa, incluso para comprar comida, ¿no? Entonces el endeudamiento en Chile no es para gastos extraordinarios como un viaje o como una remodelación, es para gastos corrientes y para gastos de necesidades básicas. Entonces el endeudamiento hoy día es parte de la bicicleta permanente en la que vivimos las chilenas y los chilenos, y eso, cuando el crecimiento es menor, se hace mucho más intolerable, y yo creo que ese es uno de los factores que contribuyó a la politización de la desigualdad y a este sentimiento de injusticia que llevó al estallido. Hay varios trabajos, ahí yo les recomiendo mucho. Bueno, hay un texto que se llama Desiguales del PNUD del año 2017, y también hay un artículo muy corto que lamentablemente está en inglés, pero tiene como 5 páginas, realmente vale mucho la pena, de Nicolás Soma y como Disi y como 4 autores más, son un montón de autores, por eso nunca me acuerdo del título, que es un artículo que se llama No hay agua en el oasis, No water in the oasis, justamente a partir de la declaración esa de que éramos un oasis en una región convulsionada. Entonces, un oasis sin agua, y ellos ahí en estas poquitas páginas dan muchos datos muy concretos, empíricos, bien interesantes sobre este fenómeno de la politización de la desigualdad y en el fondo, el descontento con la falta de protección social. Eso es lo que quería decir sobre factores condicionantes. Ahora voy a hablar un poco del camino a la nueva Constitución. Supongo que ya los tengo agotados, así que lo voy a hacer lo más corto posible. El camino a la nueva Constitución se inició, yo creo, antes de que se aprobara la Constitución. O sea, hay que acordarse que antes de que se aprobara la Constitución del 80, en el plebiscito del 80, en el Teatro Caupolicán, un mes antes, la dictadura autorizó el único acto de la oposición para dar un aura de legitimidad a este plebiscito, donde el presidente Eduardo Frei Montalva llamó a votar que no para la nueva Constitución, y además dijo que Chile necesitaba una asamblea constituyente. En agosto del año 80. Dijo: Chile se merece una constitución democrática y yo llamo a una asamblea constituyente. La verdad es que y hubo otros intentos de cambio constitucional, hubo reformas, como hemos dicho, hechas con las mismas reglas de la Constitución, como la del 89 y la del 2005, pero la verdad es que fue el gobierno de Michelle Bachelet el que trató de generar un proceso constituyente democrático a través de su propuesta de cambio constitucional, que incorporaba un elemento de participación ciudadana con los encuentros locales autoconvocados y los cabildos y todo eso, que tenía una vinculación. Yo también escribí un poco sobre eso, sobre la relación entre la etapa participativa y la etapa institucional, que estaban de alguna forma divorciadas, y que yo creo que en parte es el peligro del proceso que estamos viviendo hoy día, que quede divorciada la etapa institucional de toda esta movilización ciudadana, que en realidad es la que ha causado el proceso constituyente y la que forzó al acuerdo del 15 de noviembre. El acuerdo del 15 de noviembre yo creo que es el que, si uno tiene que identificar un momento como realmente donde se inaugura el proceso constituyente, es el acuerdo del 15 de noviembre. El acuerdo del 15 de noviembre, que ustedes quizás se acuerden, terminó súper tarde en la madrugada. Los presidentes y presidentas de partidos firmaron una declaración de 12 puntos donde establecieron básicamente la hoja de ruta que estamos viviendo hoy día. Establecieron que iba a haber un plebiscito, que originalmente iba a ser en abril, después se corrió para octubre producto de la pandemia, y que en ese plebiscito se iba a consultar quiere usted o no una nueva constitución, y que las opciones de respuesta iban a ser apruebo o rechazo, y que también se iba a consultar si querían o no las personas una asamblea constituyente, una convención constitucional completamente electa, o una convención constitucional mixta compuesta por una mitad de parlamentarias y parlamentarios y una mitad de personas electas. Eso estaba en el acuerdo que se escribió esa noche. También estaba el segundo hito electoral de este proceso, que es la elección de convencionales, que vamos a enfrentar ahora en abril, con otras fechas, por supuesto,
O sea, no tenía fecha en ese momento. Y luego estaba el último hito electoral, que es el plebiscito de salida, ¿no? Ratificatorio de la convención. O sea, en ese acuerdo del 15 de noviembre se establecieron 3 consultas a la ciudadanía. O sea, tampoco hay que pensar que el proceso constituyente en su parte institucional no incluye una consulta vinculante a la gente, incluye 3 consultas vinculantes a la gente, 2 de democracia directa y una de democracia representativa. 2 de democracia directa, que son el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida, y el plebiscito de salida es con voto obligatorio, y una de democracia representativa, que es la elección de convencionales que enfrentamos ahora el 10 y 11 de abril. Y eso quedó establecido en esa hojita, son 2 hojitas de 12 puntos donde se establecía este derrotero. Y después ese acuerdo del 15 de noviembre se convirtió en una reforma constitucional que se aprobó el 24 de diciembre del 2019, que es la ley 21.200 y que modificó el capítulo 15 de la Constitución. El capítulo 15 se llamaba de la reforma de la Constitución, y a partir de la reforma de la ley de reforma constitucional 21.200 pasó a llamarse reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. Y es una reforma larguísima que establece todos los detalles de cómo va a funcionar la convención, de cuál es el mandato de la convención, cuáles son las cosas que la convención puede o no puede hacer, cómo se va a elegir la convención. También en el acuerdo del 15 de noviembre decía cómo se iba a elegir la convención en lo básico. Decía, se va a usar la ley electoral que se usa para la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir que aunque eso es lo que decía el acuerdo del 15 de noviembre, siempre se habló desde incluso esa noche de que iba a haber un acuerdo complementario. Y el acuerdo complementario incorporaba ampliar la representación política de las mujeres, de los pueblos originarios y de los independientes, que tienen mucha dificultad para competir con nuestra ley electoral de la Cámara de Diputados. Sin embargo, esos 3 aspectos del acuerdo complementario no quedaron consagrados en la reforma del capítulo 15 en diciembre del 2019, y por lo tanto, después de esa reforma constitucional del capítulo 15 que establece, yo diría, lo esencial de nuestro proceso constituyente, se aprobó una nueva reforma constitucional el 24 de marzo del año 2020, que es la ley 21.216, que incorporó la posibilidad de que los independientes presentaran listas a la elección de convencionales, cosa que no pueden hacer para la elección de diputados, y además estableció la ley de paridad de género, la norma sobre paridad de género, que va a convertir a Chile en el primer país del mundo en hacer una constitución con un órgano paritario. Podemos hablar más de eso si es que hay tiempo, pero voy a tratar de ir un poco más rápido. Bueno, entonces con esas normas aprobadas, después hubo una nueva reforma constitucional para cambiar las fechas por el COVID, y con esas normas aprobadas se realizó el plebiscito. Noten que no se aprobó la norma sobre escaños reservados para pueblos indígenas. En el plebiscito, un 78,2% de las personas aprobaron la nueva constitución, y una cifra todavía más alta, un 79,2% aprobó que lo hiciera una convención constitucional completamente electa, en algo que se ha interpretado como una señal de rechazo a los partidos políticos y a los políticos profesionales y a los parlamentarios. Y recién el 23 de diciembre del 2020, después del plebiscito de octubre, se aprobó la norma sobre escaños reservados para pueblos indígenas, que señala que de los 155 miembros de la convención, 17 van a ser representantes de pueblos indígenas electos en un padrón aparte de pueblos originarios. Esa fue, yo diría, la última de las reformas importantes del proceso constituyente que regula este proceso. Y entonces ahora nos vemos enfrentados a la elección, que también hubo que ampliarla de 1 día a 2 días, producto de lo compleja que es la elección y las condiciones de pandemia. Y entonces la elección de abril, del 10 y 11 de abril, va a ser 4 elecciones en una. Va a ser la elección de miembros de la convención, pero además la elección de gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Eso significa que hay más de 15.500 candidatas y candidatos compitiendo en las elecciones de abril. Va a ser muy difícil votar, va a ser muy largo votar por estos candidatos. Hay más de 100 listas a la Convención Constitucional, en un contexto de pandemia, ya estamos como con 6.000 contagios por día, y con muchas listas de independientes. Hay 79 listas de independientes, muchas de ellas de centro-izquierda, y muchas de ellas con mensajes claros antipartidos. Como les decía antes, hay una lista que se llama Felices sin partido. Y la verdad es que los independientes, el principal mensaje de los independientes es: voten por mí porque no soy partido, voten por mí porque soy independiente, no porque yo quiera ir a hacer tal cosa a la convención, a pesar de que hay muchas organizaciones sociales que también pueden
que defienden, digamos, su agenda específica, los grupos de defensa del derecho al agua, etcétera, que tienen agendas específicas que van a ir a defender a la convención, pero no hay duda que el hecho de ser independiente hoy día constituye una declaración en sí misma como de pureza, ¿verdad? Como de yo soy mejor porque soy independiente. Y un elemento importante de la elección de abril es que la derecha va unida en una sola lista, la lista que se llama Vamos por Chile, donde va Chile Vamos, que está compuesto por Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y el PRI, y también el Partido Republicano, que es un partido de extrema derecha, mientras que la centroizquierda va muy fragmentada. Está primero los dos bloques principales de centroizquierda, que son la exconcertación, podríamos decir, y el Frente Amplio. En la exconcertación está la lista del apruebo, donde va el PPD, el Partido Radical, la DC, el Partido Socialista, el PRO, Ciudadano, y también va gente que se salió del Frente Amplio, que básicamente en rechazo al acercamiento del Frente Amplio al Partido Comunista, se salieron del Frente Amplio y también se han unido a esta lista. Y por el otro lado va la lista del Frente Amplio con el Partido Comunista, que se llama Apruebo Dignidad, donde va el Partido Comunista y otros partidos más chicos, gente de la Mesa de Unidad Social, algunos independientes, etc. Y también hay algunos partidos como el Partido Humanista, el Partido Ecologista Verde, que van en listas independientes, en listas separadas. O sea, hay una gran cantidad de listas que no van a sumar entre ellas, porque la gracia de ir a una lista es que todos los votos de los miembros de una misma lista se suman, ¿no? Y tienen más posibilidad de llegar a la convención. Los que van en listas separadas no suman sus votos. Entonces hay una enorme fragmentación de la izquierda, que además compite con los grupos de independientes, mientras que la derecha va unida y por lo tanto claramente va a haber una sobrerepresentación de la derecha en la convención. Y con esto, cuando digo sobrerepresentación, lo que quiero decir es que los votos que va a obtener la derecha van a ser una proporción mayor de la convención que los votos que representan en la sociedad, ¿verdad? Todos los sistemas electorales distorsionan la traducción de votos en escaño. En este caso, esa traducción de votos en escaños va a beneficiar evidentemente a la derecha y lo más probable es que tengan más de un tercio, lo que les va a permitir bloquear normas en la Convención Constitucional. ¿Cuáles son los principales temas que están, con esto ya estoy terminando, los principales temas en discusión? Yo creo que hay al menos 5 temas. Primero, los derechos sociales, los he mencionado mucho, pensiones, educación, salud, vivienda, trabajo, agua, medio ambiente, todos esos derechos, el derecho y la forma en que el sistema político y jurídico protege esos derechos, creo que va a ser un tema importante en la convención. Segundo, creo que hay temas de inclusión política que tienen que ver con la representación de género, de pueblos originarios, de minorías desaventajadas. Tercero, creo que hay aspectos de rendición de cuentas o control democrático de las instituciones, y ahí yo incluyo, por ejemplo, instituciones deliberativas o participativas, mecanismos de democracia directa, mecanismos de control democrático de las agencias autónomas, quizá defensores del pueblo y otros mecanismos de ese tipo que yo creo que van a surgir. En cuarto lugar, va a haber una discusión importante con miras a moderar el poder presidencial. Hay bastante ya discusión sobre el debate presidencialismo-parlamentarismo, hay mucha gente que está proponiendo una suerte de presidencialismo más moderado o semipresidencialismo, pero básicamente yo creo que va a haber una revisión importante de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por último, creo que es muy importante la agenda de descentralización. Parte de la demanda por democratización incluye más poder para las regiones y para los territorios, para el nivel municipal, etcétera. Y yo creo que va a haber posiblemente debate en la Convención Constitucional sobre medidas de descentralización política, fiscal y administrativa. Y por último, algunos comentarios finales. Primero, quisiera señalar que a mi juicio el proceso constituyente chileno combina elementos de movilización social de abajo hacia arriba con una respuesta institucional de arriba hacia abajo. Yo creo que eso es necesario para la construcción de una salida pacífica a la crisis política. Si solo fueran fuerzas de abajo hacia arriba, sin la cooperación de las instituciones y sin una respuesta institucional, tendríamos una revolución. Si solo fuera una cosa de arriba hacia abajo, bueno, no podría haber ocurrido porque yo creo que aquí el problema central son las élites que no han canalizado justamente las demandas sociales, pero yo creo que lo que puede darnos una solución positiva a este problema que está viviendo Chile es justamente la construcción de puentes entre las instituciones y la ciudadanía. Y en ese sentido yo celebro el acuerdo del 15 de noviembre, creo que es una cosa buena, creo que es lo que tenían que hacer y era el deber de los partidos políticos, y que creo que fue un gesto de responsabilidad política haber hecho un gran acuerdo nacional que fue desde la UDI hasta el Frente Amplio para decir la ciudadanía nos está exigiendo algo y tenemos que responder
con un cambio constitucional, que es el cambio más de fondo que puede hacer un sistema político. Y en ese sentido creo que hay una señal de que no está totalmente muerto la élite o el sistema político para responder a las demandas ciudadanas. Segundo, creo que ha habido claramente una desmovilización social en el último tiempo producto de la pandemia y de la crisis económica que de alguna manera hace quizá un poco más difícil avanzar la agenda que se estaba empujando desde la ciudadanía del cambio constitucional, a pesar de que el proceso constituyente ya está, digamos, en curso y ya está funcionando. Pero creo que es importante que esto no sea totalmente cooptado por el poder político y por las instituciones y que siga manteniéndose viva esta dimensión social. Yo creo que eso es lo que le da representatividad y legitimidad al proceso constituyente y es muy importante que si ahora la Convención Constitucional se elige democráticamente, como son las reglas que están establecidas, y una vez electa democráticamente se va a sesionar a Valle Nevado y no habla con nadie y no le informa a nadie lo que está discutiendo y sale un año después con su hermosa constitución, esa constitución no va a tener ninguna legitimidad. O sea, yo creo que no basta con tener instituciones democráticas para designar a los representantes, necesitamos que esto sea, como decía al principio, un debate nacional y una discusión en la que la gente participe, donde se sepa lo que se está discutiendo. Quizá el mejor ejemplo de eso es la reforma del año 2005. La reforma del Lago fue muy importante, democratizó de manera muy importante algunos elementos, pero se hizo totalmente a espaldas de la ciudadanía en una cocina a puertas cerradas, y yo creo que eso le resta completamente la capacidad de apropiación ciudadana de lo que está ocurriendo ahí. Esto tiene que ser un proceso de la ciudadanía, porque fue la ciudadanía la que lo inició. Y si es completamente, no sé, secuestrado el proceso constituyente, y no creo que eso ocurra, porque los convencionales ya están pidiendo el voto en nombre de la participación y diciendo que van a volver a rendir cuentas, pero creo que es importante mantenerse atento a que tiene que haber una gran deliberación pública, y a mí me parece muy preocupante la falta de debate sustantivo que había en las campañas a la convención. Realmente la pobreza de las campañas, la falta de discusión sobre qué es lo que van a ir a defender a la convención, cuáles son los cambios constitucionales que quieren hacer, yo creo que realmente es una señal de alerta, y además es muy triste porque, no sé si yo tengo una visión muy distorsionada de lo que es Chile, pero en los ELAs de Bachelet y después del estallido yo vi a mucha gente teniendo esos debates sustantivos, en las calles, en las agrupaciones de vecinos. O sea, a mí me tocó participar de muchos diálogos y de muchas discusiones que eran 80.000 veces más de mejor calidad política que lo que estamos viendo hoy día en la franja de televisión de las campañas. Entonces, creo que no sé si se está empobreciendo el debate, pero creo que es muy importante el rol de las universidades, de las candidatas y candidatos a la convención y de los medios de comunicación en mantener en el fondo una discusión que sea sustantiva y que sea sobre los temas de fondo que tienen que ver con el cambio constitucional. Yo creo que lo más importante que puede hacer este proceso constituyente es construir legitimidad política, generar un sistema político a futuro en que la gente sí crea que los partidos o alguna otra forma de mediación política pueden canalizar sus demandas, porque la democracia requiere mediación política. Yo no creo que se pueda reemplazar la democracia representativa por plebiscitos. Los plebiscitos eliminan la deliberación pública y los plebiscitos generalmente tienen finalmente consecuencias autoritarias. Entonces yo lamentablemente veo una cierta tendencia a pensar que la solución a todos los problemas es plebiscitarlo todo, y la experiencia nos muestra que en general mecanismos de democracia directa como los plebiscitos pueden ser un arma de doble filo y pueden terminar generando sistemas más autoritarios, pueden ser más controlables desde arriba hacia abajo y pueden terminar permitiéndole a líderes autoritarios manipular a la opinión pública y a la ciudadanía para concentrar todavía más el poder y no para desconcentrar el poder. Bueno, lo voy a dejar ahí porque ya hablé ya mucho rato. Ven que me entusiasmo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Sin duda, si estuviéramos en un aula magna, tendríamos que estar, ¿no?, con esta cantidad de participantes. Sin duda, el aplauso se escucharía muy, muy efervescientemente, ¿no? Pero tenemos ahí la función también de aplauso virtual, ahí que ya más de 20 personas están aplaudiendo en este formato de Zoom, ¿no? Bien, tenemos muchas preguntas. En honor al tiempo, pasaré a leerlas inmediatamente. Profesora, a usted le damos unos segundos para que respire mientras
le leemos las preguntas. Mi auspiciador. Y para que tome lápiz y papel y pueda anotar las preguntas que son muchas y vienen desde todas partes del mundo, ¿no? Eso es lo más interesante, ¿no? Bien, Sebastián Cepeda le agradece su exposición y le pregunta, ¿de qué manera cree usted que deberían gestionarse las leyes orgánicas constitucionales en tanto enclaves autoritarios en el nuevo texto constitucional? ¿Deberían derogarse en disposiciones transitorias? ¿Debería dársele rango constitucional desde la perspectiva que le dé la Convención? Esa es una primera pregunta. ¿Le parece si agrupamos unas cuantas y luego respondemos? ¿No? Perfecto. Bien, desde Perú, Victoria Solís. Ella señala, nosotros tenemos una constitución del año 93 que fue creada por la dictadura de Alberto Fujimori. En estos momentos hay bastante insatisfacción por parte de la ciudadanía con las instituciones y los partidos políticos en general, pero no existe una organización programática que exprese una voluntad popular de cambiar la constitución. ¿Qué factores se tienen que dar para que de la insatisfacción popular se llegue a un proceso constituyente? Esa es otra pregunta. Silvina Emilce Otazu dice, buenas tardes y bueno, agradece ser parte de este curso desde Argentina. Ella pregunta, ¿cómo se van a designar a los constituyentes que van a ser de elección por parte del pueblo para la redacción de la nueva constitución? Otra pregunta, Hernán Hernández dice que, bueno, él dice que se cambió la clave del aula virtual, es una cuestión que ya se está resolviendo, gracias por comentarlo, don Hernán. Carlos Rivas señala el mismo problema, y Victoria Cruz Amigo. En relación con el sistema proporcional y el método DONT en la elección de constituyentes, ¿considera que la participación se ve afectada el 10 y 11 de abril? Por otra parte, ¿esto se vería incrementado por la desconfianza que hay hacia las Fuerzas Armadas y que serán las encargadas de resguardar las urnas el día sábado 10? ¿No? Se refiere a... No entendí bien, ¿me la puedes leer de nuevo? ¿Esta es la pregunta de Hernán Hernández? No, esta es pregunta de Victoria Cruz. Hernán Hernández nos comentaba de un problema con el aula virtual. Ah, ya, perdón. Esta pregunta de Victoria Cruz. Le pregunta si considera que la participación se va a ver afectada el 10 y 11 por el sistema proporcional y el método DONT, ¿no? Que al parecer despierta ciertas suspicacias en la ciudadanía, ¿no? Y por último pregunta, ¿qué legitimidad tendrá el proceso constituyente si los candidatos son finalmente actores políticos que han formado parte de la crisis política y social y que finalmente pueden generar que más que una convención constituyente sea una convención mixta? Bien, ahí, ¿le parece con eso y después continuamos con más preguntas? Ya, perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, que respondemos entonces esta primera parte y luego continuamos leyendo las otras preguntas que se enviaron. Sobre las leyes orgánicas constitucionales, bueno, primero yo no soy abogada, no tengo una opinión sobre el tema de cómo hacer la técnica, digamos, de cambio legislativo en términos de las normas transitorias. Por supuesto que el cambio constitucional va a requerir muchísimas normas transitorias, pero sí yo pienso que políticamente a mí me da la impresión de que no hay mucha justificación para tener leyes orgánicas constitucionales, en términos generales. Yo diría que si algo es tan importante como para ser sustraído del debate político ordinario, debiera quedar en la Constitución. Y si no lo es, simplemente debiera quedar entregado a las fuerzas políticas en el Congreso. Yo creo que esta idea de las leyes orgánicas de alguna forma es una forma de disfrazar de unas cosas media intermedia, normas que quedan constitucionalizadas. Entonces yo lo que creo es que debiera derogarse todas las leyes orgánicas constitucionales, y si hay algo que es importante que se mantenga con supermayoría protegido del debate político ordinario, que quede en la Constitución simplemente. Esa es mi posición sobre las leyes orgánicas constitucionales. Lo que me preguntaba Victoria Solís de Perú, sobre la vinculación entre la insatisfacción y un proceso constituyente, bueno, la verdad también, yo no conozco en detalle la situación en Perú, sí he estado en conversaciones, he participado en seminarios, porque ahora hay mucho interés en Perú de lo que está ocurriendo en Chile, porque efectivamente hay varios elementos de semejanza, incluso cantaban el baile de los que sobran en las manifestaciones en Perú. En Chile claramente se produjo una vinculación de esta insatisfacción social con la Constitución, producto de los amarres y las obstrucciones que la propia Constitución
establece para impedir de alguna manera un desvío del modelo neoliberal que protege esta Constitución. Yo no sé hasta qué punto las instituciones peruanas también están protegidas de esa manera constitucionalmente, y si es así, bueno, yo creo que en Chile un detonante importante fue, como decía antes, la movilización contra la Ley Orgánica Constitucional de Educación y en general la movilización estudiantil, pero también ha habido otros ejemplos que hacen muy patente la vinculación entre las normas, entre la forma en que se toman las decisiones y las decisiones que pueden ser tomadas. Y eso lo vimos, por ejemplo, en Chile cuando se presentó un proyecto de ley para modificar el estatuto de las aguas en la Constitución, ¿verdad? La norma que dice que las aguas son privadas, básicamente, en la Constitución, es una norma que requiere 2/3 para su modificación. Se propuso una reforma constitucional para declarar las aguas como bien nacional de uso público, que en realidad es como están en el Código de Aguas, pero la Constitución dice que su uso es privado, etc. Y esa norma, esa modificación fue rechazada con 12 votos por el rechazo contra 24 por la modificación, ¿no? Cuando uno ve que 24 senadores y senadores votan por cambiar la norma y solamente 12 votan por mantenerla, y la norma se mantiene, yo creo que eso genera una sensación de injusticia muy grande. Y porque además esa norma fue puesta ahí por la dictadura militar, o sea, porque además esa norma jamás la habrían puesto todas las chilenas y chilenos. Y entonces yo creo que ese tipo de ejemplos, Fernando Atria ha hecho mucho trabajo didáctico, digamos, narrando la cantidad de fallos del Tribunal Constitucional que han impedido, por ejemplo, en un momento se propuso, como parte de la reforma educacional, establecer una forma de medir las capacidades y los conocimientos de los directores de establecimientos particulares subvencionados, no, de establecimientos municipales. O sea, el propio Estado no podía evaluar a los directores de establecimientos municipales, de la educación municipal, que son financiados íntegramente por recursos públicos, porque el Tribunal Constitucional dijo que el director de una escuela era el titular del dueño del cargo. O sea, realmente hay unos fallos que son de antología, y yo creo que no es que todo el mundo conozca los fallos del Tribunal Constitucional, pero yo creo que sí se ha socializado mucho a partir de las movilizaciones la forma en que nuestras instituciones han protegido una cierta concepción del rol del Estado en la economía, una cierta concepción de la relación entre lo público y lo privado, y eso es lo que generó este vínculo entre demandas sociales y Constitución, que no es para nada obvio, y no es normal tampoco. O sea, no es normal que la gente ande por la calle pidiendo nueva Constitución. La gente se moviliza para pedir las cosas que necesita, ¿verdad? Necesito salud, necesito seguridad, necesito vivienda, ¿verdad? Pero yo creo que en Chile fue tan flagrante la forma en que nuestras instituciones justamente impiden que la política satisfaga esas necesidades, que se creó una conciencia muy grande del vínculo entre las normas políticas, como decía, entre la forma de tomar las decisiones, entre las reglas que determinan las decisiones y la decisión que se puede tomar. Hay muchas cosas en Chile que no se pueden hacer porque la Constitución no nos deja, porque la Constitución y no solo la Constitución, no es solo el texto de la Constitución, también es la interpretación de la Constitución. O sea, hay todo un sistema político, jurídico, construido en torno a esta Constitución, que hace que los tribunales interpreten la Constitución de una manera, el propio Tribunal Constitucional interpreta la Constitución de esa manera, y una nueva Constitución puede abrir la puerta a un cambio de timón, a que las políticas públicas puedan abrirse a opciones que hoy día están denegadas justamente por los mecanismos institucionales. Silvina, de Argentina, preguntaba cómo se eligen los constituyentes. Básicamente se eligen con el mismo mecanismo que se elige la Cámara de Diputadas y Diputados, con la salvedad de que hay 17 escaños reservados para pueblos indígenas que se sustraen de esos 155 representantes. Chile está dividido para su elección de diputados en 28 distritos, y en estos distritos, según la población de cada uno de los distritos, se eligen creo que entre 3 y 8 representantes, según cuánta gente viva en ese distrito, y se eligen por listas. Son listas abiertas, es decir, los candidatos y candidatas van en una lista y tú puedes votar por cualquier candidato en la lista, pero los votos de esa lista se suman, ¿no? Y esto es lo que daba paso a la pregunta que hacía justamente Victoria Cruz sobre el sistema DONT. Yo creo que es muy lamentable lo que ha ocurrido con nuestro sistema electoral.
desde el punto de vista de la desinformación y las noticias falsas que han corrido diciendo que el sistema DONT es meter la mano en la urna, había una desinformación terrible. El sistema DONT lo que hace es privilegiar proyectos programáticos sobre candidaturas individuales. Yo creo que eso es una virtud en los sistemas políticos, y es lo que permite que se sumen los votos. Podríamos tener un sistema donde cada uno corre por sus pistolas y los votos y la votación es simplemente individual. Significaría que no existen proyectos colectivos, que uno vota solamente por persona, por mi linda cara, no porque yo represento una idea política. La idea de la cifra repartidora es justamente que si la idea política que yo represento recibe un 80% de los votos en un distrito, ese 80% de los votos no puede significar que solamente yo sea electa, tiene que tener una proporción de personas que vayan a representar esa idea política al Congreso más o menos parecida a la proporción de votos que yo recibí en el distrito. Entonces es una forma de representar ideas políticas que se entiende que son colectivas. Lo mismo se ha dicho respecto de la corrección de género, que es meter la mano en la urna, que van a salir personas con menos votos. Me tocó el otro día en una entrevista en la radio de la Universidad de Chile, una persona que me decía, bueno, y ahora no ganan los que tienen mayoría. Yo creo que esa es una muy mala forma de plantearlo. No es que una persona no es que alguien de izquierda vaya a ser reemplazado por alguien de derecha, ¿no? Eso no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que si en una lista ganan puros hombres, bueno, la mujer de esa lista que se supone que comparte la ideología y el proyecto de constitución que esa lista representa, va a reemplazar la mujer más votada de esa lista, va a representar al hombre menos votado, ¿verdad? Para establecer una corrección de género que permita una representación no solamente de las ideas políticas, sino también una representación descriptiva, donde las mujeres seamos por lo menos un 45% de la convención, entre un 45 y un 55 podría ser el resultado, pero yo creo que realmente el tema de que el DONT es una triquiñuela obedece realmente a mala información. Así funcionan todos los sistemas proporcionales. Los mayoritarios no, pero todos los sistemas proporcionales del mundo tienen cifra repartidora, porque si no, no se puede mantener la proporcionalidad, ¿no? Creo que esas eran todas las preguntas. Bien, profesora, hemos llegado ya a la hora, ¿sí? Había una cosita más que preguntaba Victoria, si esto de que vayan políticos tradicionales a la convención como candidatos no reproduce la mixta. Yo creo que no, yo creo que los políticos tradicionales están en su derecho de ir a la elección y la gente está en su derecho de no votar por ellos. Lamentablemente lo que estamos viendo es que lo más probable es que sí voten por los políticos tradicionales. O sea, la gente va a votar porque los conoce más, porque los partidos tienen más capacidad de movilizar a su electorado. Ahora, yo pienso que esta división entre políticos tradicionales e independientes, como que los políticos son malos y los independientes son buenos, es una mala forma de entender el problema. Yo creo que, como decía, igual esto va a ser una elección democrática, por supuesto que yo creo que hay problemas mucho peores que el que haya políticos tradicionales compitiendo, que es la capacidad que tienen de conseguir financiamiento. No ha habido regulación del financiamiento de las campañas y hay personas que tienen acceso a mucho más recursos que otros y por supuesto que el poder del dinero distorsiona la capacidad de representación democrática, y ahí sí que yo creo que como comunidad política sería bueno que en el futuro pudiéramos regular mucho mejor cuánto incide la capacidad de obtener financiamiento en la capacidad de obtener votos, porque no puede ser que estemos siempre determinados por el poder económico y no por realmente lo que representan las ideas de las personas. Pero bueno, eso. Profesora, le decía que ya habíamos llegado al tiempo, pero queríamos preguntarle si es que por esos minutos al principio, por el inicio del curso, nos podía regalar unos minutos más para poder responder las preguntas que van quedando. ¿Tiene tiempo? Perfecto. Nos autoriza entonces la profesora Claudia Hayes para seguir con otras preguntas. Arly Maldonado la saluda desde Honduras, ¿no? Y pregunta, ¿cuál es el impacto de las nuevas generaciones en el impulso de la democratización de Chile mediante un proceso constituyente y cómo puede servir de impulso para cambiar las estructuras institucionales en el resto de los países de Latinoamérica? Muchas gracias, Arly, por tu pregunta desde Honduras. Luis Macua, buenas tardes, dice buenas noches desde España. En su artículo, usted comenta el binominal protegido de reformas por su carácter de ley orgánica constitucional, establecía distritos de diputados y circunscripciones de senadores que elegían a 2 representantes cada uno. ¿Podría explicar un poco más sobre este tipo de sistema?
Nicolás Guzmán saluda desde la Universidad Santo Tomás de Medellín, saludos para Colombia. Rodrigo Simaldone quería consultar por la aula virtual, ya se está solucionando eso. Julián Flores pregunta, teniendo en cuenta el antecedente de los medios de comunicación que se negaron a pasar los spots publicitarios del plebiscito de 2005, ¿qué papel piensa tendrán de cara a la nueva constitución? Ana Paula Araújo dice, hola, boa noite, saudações do Brasil, de la Universidad de Fortaleza, Paz Luz. Nos saluda desde Brasil, muchas gracias Ana Paula, disculpen el portuñol por supuesto. Julián Flores, que complementa su pregunta anterior, y Omar Gaddafi, pregunta, ¿por qué razón cualquier intento de promulgar una nueva constitución es concebida como una postura radicalista o comunista? ¿Cuáles serían los ejes centrales para el establecimiento de un Congreso Constituyente que asegure una constitución que represente el interés de toda la ciudadanía? Hay más preguntas, no vamos a alcanzar obviamente a verlas lamentablemente, pero vamos a dejarle el espacio para que la profesora pueda contestar al menos las que ya hay. Hay algunas preguntas respecto a la asistencia, ya se acaba de dejar el formulario nuevamente para que ustedes ingresen. Tenemos en este minuto 176 respuestas, aquí hay 220 personas, así que faltan aún, así que si no han contestado el formulario, háganlo por favor para que cuente en la asistencia, tienen que indicar su correo electrónico y su nombre. En el chat ahí podrán encontrar el enlace para ingresar al formulario. Bien, vamos con esas respuestas entonces, profesora Claudia, y muchas gracias también por extender un poquito sus minutos en esta sesión. Gracias. Muchas gracias por las preguntas y por el entusiasmo. No, creo que el hecho que sigan aquí, que sigan preguntando es que no están tan aburridos y aburridas. Bueno, Adli hace una pregunta sobre el impacto de las nuevas generaciones. Yo creo que ha sido un impacto muy importante. De hecho, lo que ha impulsado lo que yo llamaba antes estos ciclos de movilización colectiva o de política contenciosa fueron los estudiantes y las estudiantes. Fue la movilización pingüina primero y el movimiento estudiantil universitario después, que no son en realidad los sectores más afectados, podríamos decir, ¿no? Pero muchas veces son las estudiantes y los estudiantes quienes tienen la capacidad de organizarse, quienes tienen más recursos de movilización y pueden justamente generar acción colectiva coordinada como la que hemos vivido en Chile. Eso no significa que sean ni los que viven la mayor escasez, ni los que han sido más afectados por la falta de protección social. Uno podría pensar, por ejemplo, que los niños del Sename estaban mucho peor que los estudiantes secundarios, lo que demuestra, y esto hay mucha literatura sobre esto, que la capacidad de movilización no es equivalente a la necesidad, ¿verdad? O al nivel de injusticia que perciben los sectores que se movilizan y que organizan los movimientos sociales. Pero es claro que en Chile fueron los estudiantes y las estudiantes los que iniciaron esto, y yo creo que hay un factor que tiene que ver con el recambio generacional. O sea, yo creo que no es casual que la generación una generación que no vivió la dictadura fue la que inauguró esta movilización social, una generación que no estaba marcada ni por el estado de ánimo de mi generación, mi generación es la generación que entró a la universidad con el retorno a la democracia, que había vivido la dictadura, que llegó muy desencantada y que fue quizá esa generación del Chino Ríos, del no estoy ni ahí, ¿verdad? De la baja participación, de nada sirve para nada, tiene sentido. Y una generación después, yo creo que era una generación que ya no estaba marcada por el miedo de las personas que se opusieron a la dictadura, y que tenía quizá menos lastres del trauma también de la Unidad Popular, que tuvo la generación anterior a la mía, digamos. Mi generación es la generación de la desafección, la generación anterior a la mía, la generación de mis padres, es la generación del trauma de la Unidad Popular y del golpe militar y de la violación masiva de los derechos humanos, etc. Entonces yo creo que hay un factor de recambio generacional que tiene que ver ya quizá con cosas más de carácter psicológico, de psicología política, sociológico, pero que sin duda jugó un papel importante en las movilizaciones en Chile, y también en generar un nuevo grupo que ingresó a la política, como que la política se saltó una generación. Nosotros tuvimos una dirigencia y un liderazgo bastante mayor que no tuvo recambio. Siempre se habla de la G80, la generación del 80 como la generación perdida, una generación que no vino a reemplazar a sus antecesores, que no ocupó cargos públicos de importancia, y la generación
de líderes que protagonizó la transición a la democracia se quedó en los cargos de poder por mucho tiempo. Ahí también yo creo que hay una responsabilidad de los presidentes de los partidos, de las personas que ocuparon cargos públicos, ministros, parlamentarios, etcétera, de no haber generado al interior de sus propios partidos políticos generaciones de recambio. No hubo recambio generacional. Y nosotros hay varios estudios de la ciencia política, porque era muy llamativo la edad avanzada que tenían nuestros líderes, que teníamos presidentes viejos, senadores viejos, porque eran los mismos de antes del golpe. Y sí, efectivamente, hoy día hemos visto un recambio generacional, particularmente con las personas que surgieron del movimiento estudiantil y se convirtieron en parlamentarias y parlamentarios, o ingresaron a cargos de gobierno, etc. Particularmente el Frente Amplio, que en gran parte surgió del movimiento estudiantil. Así que efectivamente yo creo que en el tema generacional hay bastantes elementos importantes de análisis, elementos explicativos. También hay un factor que se discutió bastante a partir del estallido, que era el tema del miedo, ¿no? A mí me dicen toque de queda, yo no salgo a la calle, pero mis estudiantes salían a la calle, y cuando empezaron los movimientos sociales después del estallido, y empezó la represión, y había carabineros disparando balines, etc. Yo tuve varios estudiantes heridos, estudiantes de ciencia política en la Chile. La primera semana yo estaba desesperada porque no salieran en la noche, porque me daba mucho miedo. Entonces ellos no tenían esa deferencia o ese temor que tiene mi generación, que mantiene hasta el día de hoy, que vivió las protestas en dictadura, ¿verdad? Sobre el binominal, lo que pregunta Luis desde España, el binominal es un sistema que no existe en ninguna parte del mundo, y por una buena razón. Porque distorsiona muchísimo las preferencias. Como yo decía antes, todos los sistemas electorales distorsionan las preferencias. No existe ningún sistema electoral que transmita de manera exacta la voluntad de la gente en escaños, ¿verdad? Los votos en escaños. Todos distorsionan, y cuando se diseña un sistema electoral, quienes lo diseñan toman opciones, ¿verdad? Deciden, vamos a privilegiar esto porque esto es lo que nos importa más. Los sistemas mayoritarios, que son sistemas donde cada distrito elige a una persona, o cada unidad territorial elige a una persona, son sistemas como el sistema de Estados Unidos, que fuerzan al sistema de partidos al bipartidismo, o sea, y generan incentivos en los sistemas mayoritarios, donde se elige, lo que se llama la magnitud de distrito, es decir, la cantidad de personas que se eligen por unidad territorial es 1, y por lo tanto eso incentiva, como va a salir uno solo, incentiva la formación de grandes coaliciones para que compitan los demócratas con los republicanos por tratar de conseguir ese 1, ¿verdad? No tendría sentido fragmentar el voto en 8 partidos distintos en un sistema multipartidista si solamente va a salir uno. Hay que juntarse para tratar de ganar ese 1. Los sistemas proporcionales, por el contrario, y eso entonces los sistemas mayoritarios, donde se elige uno, generan cuerpos colegiados, están asociados al bipartidismo. No voy a decir qué genera qué, porque hay todos unos debates sobre eso, pero los sistemas electorales mayoritarios están asociados al bipartidismo. Los sistemas electorales proporcionales, por el contrario, están asociados al multipartidismo, cuando van muchos candidatos, pero en un distrito se eligen varios, se eligen 6, 7, ¿no? Entonces va a salir un UDI, 2 Renovación Nacional, un Demócrata Cristiano, ¿no? Y va a estar distribuido el voto en proporción a los votos que hay en esa unidad territorial, y eso va a quedar reflejado en proporción a ese voto, gracias a la fórmula D'Hondt, porque si hay muchos demócratas cristianos, si la mitad son demócratas cristianos, no va a estar todo el voto de, no sé, Borrego, que va a sacar un montón de votos, va a salir uno solo. En un sistema proporcional, la gracia es que si hay mucho voto de un sector, ese sector saca más representantes. Si en una unidad territorial donde se eligen 6, un 50% vota por un partido, lo razonable es que salgan 3 de ese partido, ¿no? Y si todos votaron por el mismo, no, lo razonable no es que salga uno solo, aunque hayan tenido la mitad de los votos del distrito, es que salgan 3 para que esos 3 voten demócratas cristianos después cuando se estén votando las leyes en el Congreso, ¿verdad? Esa es la idea de la proporcionalidad. Bueno, Chile, en general, en la historia de Chile ha tenido sistemas proporcionales y ha sido un sistema multipartidista. Ha tenido muchos partidos, no ha tenido 2 bloques. La idea del binominal fue forzar la formación de 2 coaliciones, como los sistemas mayoritarios. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no hicieron un sistema mayoritario? Si querían forzar 2 coaliciones, si querían, porque se supone que el bipartidismo genera mayor gobernabilidad, solamente hay 2 grupos que tienen que ponerse de acuerdo, no hay 8 grupos en el Congreso poniéndose de acuerdo, ¿verdad? Generalmente se dice que la tensión entre sistemas proporcionales y sistemas mayoritarios es que los mayoritarios privilegian la gobernabilidad, los proporcionales privilegian la representatividad. El binominal
lo que hicieron los genios del diseño electoral fue inventar un sistema que generaba los incentivos para la gobernabilidad del sistema mayoritario, pero que no era mayoritario, es decir, que distorsionaba fuertemente la representatividad de ese voto. ¿Por qué? Porque si en Chile, el año 90, hubiera habido elecciones parlamentarias con un sistema mayoritario, ¿qué creen ustedes que habría pasado? Habrían barrido a la derecha. La derecha no era tan minoritaria. Pongámosle que era una relación 60-40. El sistema mayoritario hubiera privilegiado muchísimo más a la oposición. Entonces lo que hicieron fue inventar este sistema que, como les decía, no existe en ninguna parte del mundo porque es demasiado distorsionador de las preferencias, que genera el incentivo de las dos coaliciones. Ena von Baer escribió mucho sobre eso cuando se dedicaba a la ciencia política, a los beneficios de las bondades de un sistema que generaba gobernabilidad porque impulsaba la formación de dos bloques. Bueno, si ese era el objetivo, lo democrático hubiera sido establecer un sistema mayoritario. Yo no estoy de acuerdo con eso porque yo creo que uno no puede por diseño electoral cambiar las cosas. En Chile siempre hemos tenido sistemas proporcionales y hay muchos partidos en Chile. Yo creo que la representatividad también es importante, ¿no? Por lo tanto, creo que, no sé si hubiera funcionado establecer un sistema mayoritario, pero hubiera sido más democrático establecer un sistema mayoritario que este engendro que es el binominal, que finalmente es que empaten las dos principales, que empate la centroizquierda con la centroderecha y que la elección dé lo mismo. Eso es sobre el binominal. Julián Flores preguntaba sobre el papel de los medios de comunicación en la nueva Constitución. Bueno, hay varias cosas que decir sobre eso. Hay mucha discusión sobre temas de libertad de expresión, etcétera, que podrían quedar consagrados en la Constitución. Nosotros tenemos un problema de propiedad de los medios de comunicación en Chile que está muy distorsionado. También es una herencia de la dictadura, eso, la destrucción de los medios de comunicación que hubo. Y también hubo una incapacidad bien grande con el retorno a la democracia de construir medios de comunicación opositores, como el diario La Época. Hubo otros esfuerzos que no prosperaron y tenemos un problema grave con el tema de la concentración de medios. Ahora, con los nuevos medios digitales, etcétera, yo no sé muy bien cómo ya no tienen el peso que tenían antes los diarios y los canales de televisión, porque hay otras vías de información, pero aún así yo creo que hay un tema importante de regulación de los medios y de regulación de la prensa, porque está muy vinculada a la existencia del pluralismo y de la democracia con la existencia de canales de transmisión y de información pluralista y democrática. Y también creo que es importante que eso sea parte del proceso constituyente, que los medios contribuyan a difundir los trabajos de la Convención Constitucional y a acercar a la ciudadanía a estas esferas de debate, de discusión política y de decisión política. Y por último, Omar preguntaba ¿cómo se puede hacer para que la nueva Constitución represente a toda la ciudadanía? Bueno, yo creo que es muy importante el pluralismo en un proceso como el proceso constituyente que está viviendo Chile, y creo que hay buenas perspectivas de que la Convención Constitucional sea una convención pluralista. Como decía, de acuerdo al sistema electoral que tenemos y a las listas que tenemos, lo más probable es que haya una sobrerepresentación de la derecha. Yo creo que eso no invalida del todo la representatividad de la Convención. Yo creo que no hay ningún grupo que esté monopolizando el trabajo de la Convención. No creo que tengamos un proceso autoritario, no tenemos ningún líder carismático que esté concentrando el poder y haciendo la Constitución a su pinta. Yo creo que realmente estamos embarcados en un proceso democrático, pluralista, y hay que resguardar ese pluralismo porque es lo que puede dar legitimidad a una Constitución que le dé garantía a todos los sectores políticos de reglas del juego imparciales. Es muy importante que no se entienda la Constitución, el proceso constituyente, como una revancha de la izquierda contra una Constitución de derecha, digamos. No se trata de que Jaime Guzmán hizo una Constitución neoliberal y ahora vamos a hacer una Constitución socialista. Yo creo que es un error entenderlo así, además de que no van a notar los votos, digamos, pero incluso creo que no sería deseable. Yo creo que la Constitución lo que tiene que hacer es abrir el juego político a que en las elecciones ganen los sectores que obtengan los votos y que quien obtenga los votos pueda llevar a cabo su programa político. Lo que tenemos hoy día es un sistema que impide que aún teniendo los votos se puedan llevar a cabo ciertos programas políticos porque se declaran inconstitucionales, y eso yo creo que va a cambiar de todas maneras en el proceso constituyente. Aunque la derecha tenga un tercio para vetar algunas cosas, no va a poder tampoco imponer algo como la Constitución del 80. Y por lo tanto creo que hay, con todos los problemas que hemos discutido aquí, con toda la crisis de los partidos, etcétera, creo que hay algunas razones de optimismo de que nuestro sistema político se abra a más actores políticos y a más pluralismo.
Perfecto. Muchísimas gracias, profesora Claudia Hayes, que incluso nos dio 20 minutos más para que pudiéramos contestar un poco más de preguntas. Gracias también por su aplauso, gracias por su tiempo, por su disposición. Un día viernes en la tarde, usted estar acompañándonos acá en este curso y haciendo un real aporte a la ciudadanía, entregando sus conocimientos, sus reflexiones que van a ser muy importantes para este proceso constituyente que vamos a vivir en Chile y que, por supuesto, también esperamos que en el resto de Latinoamérica puedan tomar estos conocimientos y que en sus respectivos países vivan los procesos que tengan que vivir, ¿no? Al respecto, esperamos que sea un buen ejemplo el ejemplo de Chile, que podría darse una nueva constitución ahora sí hecha en democracia y luego de más de 40 años, ¿no? Con una constitución hecha en dictadura. Bien, muchas gracias por quedarse hasta el final de esta clase. Y las esperamos mañana a las 11:30 hora de Chile, GMT-3. Lamentamos no haber podido hacer todas las preguntas, pero bueno, mañana en la clase 2 de este módulo con la profesora Camila Vergara, también podrán hacerle preguntas a ella, así que nos vemos mañana y recuerden, quienes no alcanzaron aún a contestar el formulario de existencia, va a estar disponible hasta unos poquitos minutos más, está ahí al final del chat. Bien, gracias también por sus menciones en redes sociales, eso siempre ayuda, por supuesto, para difundir este tipo de iniciativas. Profesora Claudia, le dejo unos segundos para que usted pueda despedirse de su público y luego cerramos. Muchas gracias a todas y todos por escuchar, por participar, por el entusiasmo con las preguntas y bueno, felicitaciones por estar involucrados en este proceso y estar también ustedes un viernes en la tarde hasta esta hora en una cantidad tan masiva haciendo un trabajo de ciudadanía que es tan importante en este momento en Chile y que puede ser un aporte importante, yo creo, al proceso constituyente que estamos viviendo en Chile y también en las experiencias que están ahí políticas de nuestros asistentes de otros países de la región. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la universidad y a ustedes en el CEDID por haber organizado este importante curso. Gracias, profesora. Nos vemos en Valdivia apenas la pandemia lo permita, entonces. Se lo voy a cobrar. Muchas gracias. Ahí la cobro. Muchas gracias a todas y a todos y nos vemos en una próxima ocasión que será mañana a las 11:30 de la mañana. Hasta luego.